Buenas tardes, profesor y compañeros. En este momento vamos a dar comienzo al video correspondiente a la tarea académica número 2, parte 2, en el cual vamos a analizar las recomendaciones brindadas por el Comité Interamericano de Derechos Humanos, el cual concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas en el Perú. ¿Qué protestas? Las protestas que se enmarcaron en el tiempo correspondiente a diciembre de 2022 y enero de 2023. Estas protestas de origen político y social originadas por el golpe de Estado y la posterior destitución del expresidente Pedro Castillo. Estas protestas estuvieron enmarcados en un cúmulo de violencia de parte de los protestantes y de las fuerzas del orden. Bueno, la comisión, el CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enmarca dos sucesos principales dentro de su informe. Esos sucesos son los siguientes. En primer lugar, el trato no uniforme de las fuerzas del orden en todo el territorio nacional. ¿Qué significa esto? Que en territorios como en Puno y en Ayacucho, el uso de tácticas y de armas de orden letal se dieron en condiciones muy diferentes a las que se dieron en Lima y Arequipa, por ejemplo. En este caso, en estas localidades, el respeto al derecho a la vida de los manifestantes no fue respetado, a diferencia de las localidades como en Lima y Arequipa, donde se implementaron tácticas no letales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esta comisión indica que las personas que fueron afectadas, tanto los heridos como las personas que tuvieron consecuencias fatales, ¿sí? Eh, tuvieron heridas por parte superior del cuerpo. Esto indica o se puede configurar como ejecuciones extrajudiciales, ¿sí? En este caso, el uso fue desproporcionado a lo acontecido, ya que estas personas, si bien cometieron delitos, fueron delitos hacia bienes inmuebles, los cuales no concurren con un atentado hacia la vida de los agentes del orden o hacia la población civil. Esto es según los informes de esta comisión. Bueno, otro detalle que informa esta comisión que debido a que estos hechos mortales y de violencia de las fuerzas del orden en represión hacia los manifestantes y de un tiempo corto y un espacio limitado pueden configurar como una masacre, ¿sí? Ahora, según estas recomendaciones, presentamos una interrogante que nos da pie para comenzar este ensayo, que es, bueno, la interrogante es la siguiente, ¿no? ¿Hubieron graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas de Perú? Bueno, según mi opinión y mi propio análisis respecto a los hechos acaecidos, indico que sí hubieron graves violaciones. ¿Y por qué? Bueno, para sentar bases para poder fundamentar esta respuesta, vamos a brindar algunos argumentos que sustentan esta tesis, ¿no? Bueno, en primer lugar, considero que los derechos humanos de los protestantes sí fueron vulnerados, debido a que se hizo un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. A ver, ¿esto qué indica? Que no se persiguió los principios que constituyen al Estado constitucional de derecho. ¿Como cuáles? Como en este sentido, como el tema de la proporcionalidad, el principio que regula el uso de la fuerza. Bueno, en este caso el uso de la fuerza viene dado por los agentes del orden, que son parte del Estado y que se usa para controlar estas manifestaciones. Ahora, hay un principio dentro de la normativa de las mismas fuerzas del orden que indica lo siguiente, que el uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida
y el peligro presentado por la persona a intervenir o la situación a controlar. Bueno, ¿qué indica este principio? Que según los niveles de fuerza, tiene que ser de igual magnitud la represión para poder controlar estos niveles de fuerza. Bueno, en este caso, eh, no hubieron armas, no hubieron sucesos de violencia directa que atenten la vida del personal policial, sí otros actos vandálicos respecto a bienes inmuebles. Bueno, y también indica, ¿no?, que cualquier fuerza letal solo corresponde contra quien realiza una acción y representa un peligro inminente de muerte o lesiones graves contra el objetivo a controlar y defender la vida propia o de otras personas, como lo indicamos anteriormente. Cualquier acción de las fuerzas del orden tiene que ir proporcional a los sucesos acontecidos por estos manifestantes. Ahora, si bien la toma de aeropuertos y de instituciones civiles que se dieron en estas manifestaciones constituyen delitos, estos no puede, las fuerzas del orden no pueden estar exentas de ser, de estar enmarcados en el Estado de Derecho constitucional. Ahora, según la definición del Estado de Derecho constitucional, es entendida o es conocida o puede ser representada como la ley del más débil. ¿Qué indica eso? Que nos da la posibilidad o les da la posibilidad a toda la población en general o a todos los ciudadanos en general a poder actuar o defenderse cuando se encuentran en situaciones de desventaja sobre un grupo de personas o por una persona con mayor poder político, social, económico o de cualquier índole, como lo indica Ferrajoli, ¿sí? Todos los derechos fundamentales son leyes del más débil como alternativa a la ley del más fuerte, que regiría en su ausencia, ¿sí?, en primer lugar, el derecho a la vida, contra la ley de quien es el más fuerte físicamente. Esta doctrina que indica de que cualquier actor de la sociedad no puede ser soslayado o ensimismado por otro grupo o de personas que tienen algún tipo de ventaja. En este caso son defendidos por el Estado constitucional de derecho. ¿Sí? Por eso se crea este derecho, ¿no? Este derecho es un límite a las mayorías, las cuales no pueden atentar sobre las minorías en cuanto a cuestiones políticas y sociales. ¿Sí? Siempre y cuando estas minorías tampoco infrinjan la ley o el mismo Estado de Derecho. ¿Sí? En segundo lugar, vemos cómo no se hizo un uso uniforme en las fuerzas a lo largo del territorio nacional. Esto viene claramente delimitado a lo que sucedió en Puno y Ayacucho, donde las manifestaciones tuvieron consecuencias fatales en un gran número de personas. Lo mismo no sucedió en Arequipa y mucho menos en Lima, donde hubo un muerto y tal vez no fue directamente responsabilidad de las fuerzas del orden, pero se tomaron otras acciones muy diferentes. Esto indica un trato discriminatorio debido al accionar de las fuerzas del orden en estos territorios, ¿sí? Donde bueno, en este caso en Lima se usaron tácticas defensivas no letales, ¿no? Como, bueno, definiendo estas tácticas como el uso de medios policiales no letales para contrarrestar y o superar el nivel de agresión o resistencia. Gases lacrimógenos, superar en gran cantidad de efectivos policiales hacia manifestantes, son tácticas no letales que están reguladas en el propio reglamento de las policías y las fuerzas del orden. En este caso se puede ver esa diferencia de trato, donde en estas regiones como Puno y Ayacucho se fueron, las directrices indicaron de que las personas o en este caso las autoridades ya tenían órdenes de reaccionar letalmente ante cualquier amenaza de toma de aeropuertos o instituciones civiles. Ahora, este comportamiento desigual
viene afectando lo que es un estado de interculturalidad, donde hay un respeto y un diálogo horizontal, aunque tácito, debe darse, ya que hay regiones en nuestro país donde no toman las mismas actitudes ante estos problemas políticos sociales. Si bien pueden incurrir en delitos, tenemos que tener políticas, o el Estado tiene que tener políticas para tratar y accionar ante estos problemas con este tipo de culturas, que están en nuestro mismo territorio, pero son diferentes, teniendo otros principios, otras formas de actuar, ¿sí? Bueno, ahora, como el Ministerio de Cultura, ¿sí? En las normas, en este caso en los conceptos que da sobre interculturalidad, indica lo siguiente, que la igualdad social entendía en términos políticos como base de la ciudadanía que expresa la interculturalidad, no consiste en un proceso de homogeneización cultural, sociocultural, sino en la construcción de posibilidades para la articulación de lo diferente en condiciones de igualdad democrática. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que ante la diferencia de culturas no necesariamente tenemos que tener el mismo trato, no como desigualdad, sino como respeto de nuestras diferencias, pero todo en búsqueda de la equidad y el Estado y la nación como punto final a lo cual el Estado necesita llegar. ¿Sí? Un ejemplo de esta diferencia de culturalidad o de derechos entre culturas que, que en este caso el Estado no toma esa igualdad o no toma ese respeto hacia estas culturas que se ubican en diferentes partes del Perú. Vemos el tema del baboazo, donde eh, en una localidad donde se ubicaban estas etnias, en este caso hay una empresa o existe una empresa de hidrocarburos la cual tuvo un conflicto con en este caso con eh, estas culturas locales, ¿sí? Donde lamentablemente hubieron 34 víctimas mortales. Bueno, estas víctimas mortales estuvieron entre civiles y policías. Lamentablemente se dieron aparte de la reacción de estas personas, muchos por las malas decisiones de los policías y de los componentes políticos del momento. ¿Sí? Bueno, se conoció y se escuchó cómo se determinaban a estas personas como ciudadanos de segunda clase. Lamentablemente esto ya es un concepto circundante en nuestra sociedad. Bueno, para Bermúdez, por ejemplo, para el autor, indica que en este caso, en la actualidad el sector humano que lo integra son las poblaciones que viven en las zonas rurales de la nación, porque tiene un estatus que las limita y las hace poseedoras de falso reconocimiento de derechos de parte del Estado y de la comunidad hegemónica. Que nos define, ¿no? Que nos define estos ciudadanos de segunda clase, que si bien son peruanos, tienen otra cultura y son vistos de esa manera como personas que no tienen el derecho a decidir sobre estos lugares. De igual manera sucede con otras culturas en el Perú, pequeñas, medianas y muy grandes. En tal sentido, esta categoría de ciudadanos de segunda clase les impide de aprovechar totalmente sus derechos y son víctimas de este trato indiscriminado de las autoridades, como por ejemplo las autoridades políticas, las autoridades policiales, militares, que tienen otro trato en estas localidades. Ahora, si ya hemos analizado el tema del trato desproporcionado de las autoridades policiales y políticas, hemos analizado el tema del trato no uniforme o discriminatorio de parte de las autoridades. Esto nos lleva a fundamentar nuestra tesis de que sí hubieron atentados contra los derechos humanos de las personas de estas localidades. Bueno, esto nos lleva ya a concluir con esto, ¿no? Que este trato desproporcionado, discriminatorio, atenta con sus derechos y también nos da una luz
de alarma que como Estado peruano, es recomendable indicarle a que se deben investigar estos delitos, estos acontecimientos a fondo, debido a que la falta de justicia hacia estos acontecimientos acrecentará la desigualdad y sentido de discriminación de estas localidades. Y lo que en este caso lleva a concluir de que nunca cerremos estas brechas y no podamos concluir como un Estado o como una nación, que es lo que busca el, el desarrollo de nuestro país, como un grupo de culturas dentro de un territorio nacional, de un territorio de nuestro país. ¿Sí? Ahora, estos procesos interculturales de, de no discriminación nos llevan a proponer, o me llevan a proponer, que el Estado debe integrar a sus políticas estos procesos donde mantengan un trato intercultural y perseguir totalmente el tema discriminatorio en todos sus niveles, tanto en los procesos normales de la sociedad civil como en los procesos contenciosos o de problemáticas sociales, como se ve en este tema. Perseguir la discriminación, el trato desigual por orden racial o étnico. Ahora, esto nos lleva a sostener que como política dentro del Estado debe también haber un irrestricto respeto a los derechos humanos, ya que estos derechos humanos, ¿qué es lo que sucede? Que nos llevan a poder convivir en sociedad ante diferentes opiniones, ante diferentes pareceres, diferentes ideologías, diferentes culturas. Los derechos humanos funcionan como un mínimo de convivencia como sociedad. Ahora, en estos acontecimientos que sucedieron en el sur de nuestro país, si bien hubieron delitos, pérdidas materiales, esto muy bien pudo haberse reprimido de otra manera, no solamente en el accionar, sino que posteriormente pudo haberse sido penalizados, tener cárcel efectiva para muchas de estas personas y de esta manera no perder tantas vidas humanas, ya que los bienes inmuebles se pueden recuperar, pero las vidas nunca más. Gracias, profesora.